Sean bienvenidos otra vez a mi programa de Dimensiones Cósmicas. Ahora quiero hablar sobre algo en particular, que es la dimensión física. Aquí en esta dimensión existe un átomo que es el hidrógeno y que está relacionado también con el carbono y también está relacionado con otros elementos. Todo en la tabla periódica que existe en la química hay en esa dimensión. Pero hay elementos que todavía no se han descubierto. Estos elementos nos ayudarían no solo a tener más posibilidades de descubrir nuevos procedimientos, nuevos avances tecnológicos, incluso nuevos conocimientos. Mientras más entendamos nuestro origen, más iremos hacia el fondo. Pero lo que quiero recalcar ahora es que la dimensión física está pasando por un momento difícil. En esta dimensión está la dimensión de Malkuth. Esta dimensión gobierna gobierna la ley del cambio. Todo aquel que no acepte el cambio se sentirá con mucha ansiedad, sentirá depresión, sentirá angustia. ¿Por qué pasan estas cosas? Simplemente porque vemos en los demás el cambio y nos sentimos nosotros rechazados a ese cambio. Incluso a mí me pasa eso. Yo me siento rechazado por el cambio. A mí me afectó en mi economía, me afectó en mi salud, me afectó en mi familia. Yo tengo un pariente que murió por ese cambio. Entonces, investigando en el mundo físico, pude conocer que el cambio que se está haciendo es por una crisis existencial, no solo de un género, sino de toda la humanidad. Entonces, el planeta Tierra quiere forzar ese cambio porque ya no soporta las vibraciones que emanamos nosotros. Muchas vibraciones de ira, muchas vibraciones de odio, muchas vibraciones de malicia. Yo soy incluso partícipe de esa emoción. ¿Por qué? Porque muchos desconocían el estado en que se encontraba, en el estado en que me encontraba yo. Entonces, me sentía de repente muy cansado, a veces me sentía muy desorientado, a veces no podía trabajar, incluso estoy sin trabajo, no puedo trabajar porque estoy en un proceso de cambio. Entonces mucha gente está recibiendo esas impresiones que no son muy bonitas, o sea, la verdad se los digo, como amigo y como compañero de vida. Estamos de paso en este mundo, entonces los que tienen más poder son los que quieren implementar ese cambio, pero no solo las personas que tienen ese poder, sino el mismo orden de los planetas, incluso de las estrellas, están ejerciendo ese cambio. Entonces el planeta Tierra se está forzando a tener un cambio para que la humanidad pueda trascender y pueda cambiar de dimensión. Entonces mucha gente se queda en un recuerdo o en una memoria del pasado y por eso la gente se siente mal, a veces no puede hacer las cosas bien, a veces se hablan mal entre ellos, incluso empiezan a sentirse incómodos con otros. Les voy a dar un consejo, o no un consejo, sino una clave. Esta clave es la falsa personalidad que tienen las personas sobre sí mismas.
Muchas personas no pueden aceptar su personalidad y viven una creencia o una farsa. Entonces, las personas se sienten oprimidas. Muchas personas que están en este mundo físico no es porque quisieran estar aquí. Fueron forzados a estar aquí. ¿Por qué fueron forzados? Porque se los implicaron, o sea, se los quisieron venir a este mundo a experimentar un cambio, pero muchos están batallando en ese cambio y no pueden trascender. Entonces muchos se quedan con el recuerdo, con una falsa idea. Y yo me pongo a pensar, pero ¿por qué la gente se siente tan distante? ¿Acaso no somos todos una unión? Yo estoy pasando por un momento complicadísimo. Yo creé una tulpa. ¿Qué es una tulpa? Una tulpa es un elemental artificial. Un elemental artificial se crea en la mente, entonces te va diciendo qué hacer y me crea una enfermedad que es distorsión de personalidad. Entonces yo les quiero decir que mientras se sientan más atraídos por las frecuencias más bajas, van a estar esos elementales, o más bien van a estar esas energías que van a estar atrayéndolos a un nivel de frecuencia muy bajito. Entonces muchas veces nos sentimos así por cuestiones familiares. A veces nos sentimos así por cuestiones no sé, se puede decir que son familiares, o puede ser que también nos sintamos un poco desorientados, confusos. Pero es el mismo cambio que quiere ejercer el planeta y mucha gente no lo quiere aceptar. Yo no lo quiero aceptar, pero me está forzando a hacer el cambio. Y muchos se estarán preguntando, ¿y quién está haciendo ese cambio? No son los que están en el poder, no son los que están en otras dimensiones. Simplemente es un orden que se tiene que llevar a cabo para que pueda trascender este mundo, ya no se quede atrapado en las frecuencias más bajas. ¿Por qué les digo esto? Yo les quiero contar una historia que viví en mi periodo de viaje dimensional. Yo estaba en una estación esperando el tren. Me decía, me preguntaba, ¿y qué hago aquí? Yo esperaba el tren, pero nunca llegaba el tren. Entonces todo a mi alrededor empezaba a podrirse y yo seguía igual. Yo seguía igual y no pasaba nada, simplemente observaba que todo estaba cambiando. Entonces una ley ejercía ese mundo, que es la ley del cambio, pero yo seguía igual. Entonces el consejo o la clave que les quiero entregar hoy es que aprendan a estar en el aquí y en el ahora para que no se sientan tan presionados por el cambio. Y muchas veces estamos aquí, pero como espectadores, no estamos aquí para hacer un cambio, sino el planeta solito va a hacer el cambio. Los demás son los que tienen que adaptarse al cambio, simplemente tienen que dejarse llevar por el cambio. Jesús el Cristo me enseñó también que muchas veces la humanidad ha sufrido catástrofes a nivel planetario. Entonces, ¿por qué ha sufrido esa catástrofe? Porque cayeron en la involución. Muchas humanidades han caído ya en evolución. Nosotros somos simplemente
almas que tienen un cuerpo, pero no eres un alma, eres una existencia. El alma es una fuerza que te ayuda a trascender dimensiones, mas tu existencia está presente en todas las dimensiones. En cada capa de frecuencia tu existencia está ahí, pero tu alma es el que se transporta a esas dimensiones, pero tu existencia está siempre en esas capas. Simplemente tienes que aprender a usar tu alma, a pasar de un lugar a otro. Usando tu alma puedes ir desde arriba a abajo, desde las infradimensiones hasta las dimensiones superiores. Pero tu alma es el vehículo que te ayuda a andar por el camino de la vida y también por el camino de la muerte. Entonces, en la dimensión física lo que está pasando es, nos está pasando una frecuencia muy negativa. Hubo tantas personas, escuchen esto, hubo muchas personas que querían un cambio. Yo lo sentí. En el momento que me llegó ese pensamiento, lo quise rechazar, peleé con mente y cuerpo, peleé con fuego, agua, tierra, peleé con todo. Pero el egregor que estaba gobernando este lugar me hacía forzosamente a querer seguir en ese cambio. Entonces no tuve más opción que aceptarlo. Y así fue el caso. Entonces en las dimensiones se siente así. Si tú vas a una dimensión, tienes que aceptar ese cambio. Tienes que pasar de una densidad a una sutileza. Y muchos no lo soportan por las emociones negativas. A veces también puede ser por cuestiones de personalidad que nos inculcan la humanidad, o los inculca la población, o los inculcan los familiares. Entonces muchas personas se sienten forzadas a hacer el cambio, pero hay un punto importante. Los que en verdad aceptan el cambio ya no tienen que bajar a esa emoción negativa, sino simplemente pasar de un lugar y vivir ahí. Es como estar, es como sentirse como piedra, estar en el momento, ahí estar es el aquí y el ahora. Estar es teniendo un lugar, es lo que quiero decir. En la dimensión física estuve viendo también que mucha 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 pelea con el verbo, mucha pelea con el verbo, con la mente, mucha batallar con esas cosas. Se pelean bastante con la mente, se pelean bastante con el verbo. Pero el problema más grande es que si tú no guardas el pensamiento y lo disuelves, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo te lo puedo explicar? Mira, simplemente observa el agua. Grítale el agua, grítale. Y no se va a quejar. Está cristalina. Pero si lo ves microscópicamente, sus moléculas están distorsionadas, deformes. Entonces, si aprendemos a mantener
armoniosamente el pensamiento, lograremos disolver las emociones negativas. Y algo que les quiero decir es que no se sientan mal si por motivos personales se sienten afligidos por una persona o por una personalidad que no va acorde a su nivel de ser. Su nivel de ser tiene un poder que impacta en los demás. Entonces, siempre mantengan el hábito de vivir y de ser lo que son, porque lo que más importa en esta vida no es lo que tienes, sino lo que quieres llegar a ser. Entonces es un camino en espiral, pero es un camino que va subiendo de escalón a escalón. Es como, te lo puedo explicar, que es como un camino espiral porque vamos dando vueltas, 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 vueltas. Entonces en esas vueltas vamos subiendo en esa escalera. Pero también vamos yendo por el camino vertical, que es el camino de las personas, el camino de los demás, el camino de las gentes, de la sociedad, de los planetas, el camino de los animales, el camino incluso de las plantas, van en espiral, y así van caminando en espiral. Pero el propósito que tiene el ser con ustedes es que ustedes logren alcanzarlo a él, se lleguen a sentir como él. Entonces, simplemente les quiero decir que su existencia es muy, pero muy maravillosa. Y no les puedo decir otra cosa porque maravilloso no tiene por dónde meter más odio, sino simplemente su vida es maravillosa. Su vida vale más. Su vida es una existencia que no tiene precio. Simplemente piensen como lo que quieren llegar a ser. Simplemente sean lo que quieren llegar a ser. Nunca se limiten por un pensamiento o por una emoción o por que te lo dijo un compañero que seas así, o que simplemente te sientas menos por un comentario de una persona. Ellos simplemente están pasando por una etapa. Su nivel de ser ahí se queda, pero ellos también están en su nivel de ser. Entonces su nivel de ser les permite hablar de esa manera. Si fueran como un Jesús, o si fueran como un Krishnamurti, o si fueran como un maestro, el maestro tiene cuidado del verbo porque el verbo tiene un cierto patrón que es vibración y tiene un poder que es dañar o bendecir, curar o enfermar. Entonces, lo importante es que ustedes se sientan bien y aprendan a tener una vibración muy alta. En el nivel físico también estuve viendo que hay mucha gente que no tiene trabajo. Hay mucha gente que está en las calles, pasando hambre. Se sienten bendecidas. No pierden la esperanza. Esas personas tienen una fortaleza espiritual muy grande. Entonces,
muchas veces, a veces o muy poco avanzamos en el camino espiritual, pero si llegamos a entender que todos somos un, una unión o un reflejo de lo que somos, créeme que la vida sería mucho mejor. Mucha gente o varias personas se han muerto por hambre o se han muerto por falta de comida o simplemente por enfermedad. Pero todas esas personas que se sientan con hambre, hay una forma de no pasar hambre. Si ya no, si quieren dejar de comer o si quieren dejar de alimentarse con comida de muertos, les voy a enseñar una práctica que me enseñaron en las dimensiones y es el ayuno espiritual. ¿Qué es el ayuno espiritual? El ayuno espiritual es simplemente creer que siempre hay posibilidades, que siempre hay caminos, que siempre hay una vida, que la vida no se muere, se transforma, la energía no se muere ni se destruye, simplemente se transforma. ¿Qué pasa cuando el cuerpo deja de tener los alimentos en su estómago? El cuerpo recurre a las células muertas. Las células muertas empiezan a morir para que las demás células empiecen a sobrevivir. De esa manera, cada célula está ayudando a otra célula. Entonces, las células que mueren lo hacen por amor a la vida. Y la vida que tú tienes es maravillosa. Entonces, el cuerpo jamás te abandona. Simplemente es el cuerpo de un Dios. Y ese cuerpo de Dios te mantiene con vida. Entonces, dice el Cristo, grandes cosas puedes hacer y mejores que yo. ¿Por qué? Porque el Cristo sabía el potencial que tenía cada ser humano. Cada ser humano tiene una gran capacidad que no les puedo decir, pero sí les puedo contar de lo que son capaces. Y es que cada persona tiene un don. No es un don mágico, es una capacidad espiritual de transformar o ver. Entonces, puede crear o destruir. Y muchas veces, a veces pensamos que somos nosotros los que nos estamos haciendo daño. Pero no es cierto, es la frecuencia del planeta. El cuerpo físico hace lo imposible para que nosotros podamos vibrar de una manera diferente. Pero el planeta está haciendo también algo más grande, que es cambiar nuestro nivel de pensamiento, cambiar nuestro nivel de vibración. Entonces, quería decir también que somos gente maravillosa, somos gente llena de vida, somos gente llena de muchas virtudes, pero también de muchos defectos. Los defectos se crearon con propósito para que
Pues para que la tierra pueda alimentarse, es todo lo que les puedo decir. Para que la tierra se alimente a esa frecuencia. Entonces, el planeta necesita alimentarse para crear y transformar. Es como un condensador o un transformador que carga toda la energía de la humanidad para transformarlo en luz. Y también les quiero decir que en el mundo físico hay, ¿cómo se le puede decir? Hay cosas que no se pueden explicar. Hay cosas que no tienen sentido. Una de ellas es la manera en que lo relacionamos. Imagine esa situación, un marco de psicología. Si están dos personas caminando y se van a chocar, ¿acaso la otra no prevé el trayecto de la persona que va enfrente de él? ¿Acaso no se siente cuando alguien nos mira por detrás? ¿Acaso no somos conscientes de la presencia de otra persona? ¿Acaso es una forma de relacionarse? Pero la manera en que como se está viviendo esta relación de humanos con planetas, de entidades con sombras, de luces, con vibraciones, de frecuencias, con energías, ¿acaso todo eso no tiene un sentido? O sea, yo les quiero decir esto porque a mí, cuando yo iba pasando en una calle, me topé con una persona que ni siquiera había visto. Me preguntó mi nombre, me preguntó quién era, y yo simplemente me asusté, le dije, no te conozco, pero él insistía en que me conocía. Y dice, pero ¿de dónde te conozco? Y me decía que era un amigo de la infancia. Pero yo tenía temor porque no lo veía bien. Entonces, esa persona que lo vi en esa parte, me dio la impresión de que quería algo de mí, pero también quería algo de lo que yo sabía. Entonces no lo pude ayudar porque yo no, en ese momento no entendía. Entonces la relación que tiene cada ser humano es para intercambiar, o se puede decir, intercambiar no, sino una forma de, de trueque. Tú haces algo por mí y yo te doy esto a cambio. Pero él me daba una forma de expresión muy amable. Pero en el momento yo no sentía la relación, la conexión con esa persona. Simplemente me sentía como una persona asustada o con un miedo que quería hacerme algo. Entonces, sí saben que mientras una persona se relaciona más con esa persona, vamos viendo el reflejo de esa persona y vamos diciendo lo que esa persona quiere de nosotros, más también vamos conociendo cómo somos nosotros. Entonces, ¿acaso nos estamos volviendo parte de una entropía en donde
todo se vuelve tan común y vamos distanciándonos más hasta llegar a un punto de quiebre en donde vamos dirigiéndonos a una forma de ser diferente, o vamos adquiriendo conocimiento o aprendizaje en base a la distancia, porque es un misterio. Todos estamos distanciados, todos estamos en la pandemia. Cuando estuvo eso de la pandemia, ahora que pasó la pandemia, pues ya casi nadie se quiere acercar a nadie. Todo eso crea una frecuencia y también una forma de ser. Entonces vamos creando cierta necesidad que tiene la sociedad, cierta manera de pensar, cierta manera de ser. Yo les puedo decir cómo soy yo, pero mientras les digo cómo soy yo, menos van a saber de ustedes. Porque dice el texto de antiguos libros que dicen que conócete a ti mismo y conocerás al mundo y a los dioses. Y es verdad, si conoces al mundo, conoces a Dios. Pero si conoces a Dios, conoces al universo. Pero si conoces al universo, conoces a las dimensiones. Y si conoces las dimensiones, conoces lo que es la energía. Y la energía te lleva a una sutileza. Te lleva a una sutileza que ya no sufres. Una sutileza que dices, hasta aquí paré de sufrir. La sutileza. Ser sutil. Como una paloma o una mariposa. Así sutil hasta que vayamos dejando el pasado atrás. De eso se trata vivir en una dimensión física. La dimensión física se creó para ser como cierta ayuda a los planetas y cierta ayuda a uno mismo y al ser. Y también se crearon los humanos para que podamos entender la manera de vivir de los demás y de nosotros mismos. Entonces, el mundo está lleno de delincuentes. El mundo está lleno de asesinos. El mundo está lleno de rateros. El mundo está lleno de violadores. El mundo está lleno de tantas cosas que no podemos explicar. Pero ¿por qué hay tanta maldad? Simplemente por una sencilla razón. Existe una cierta realidad o memoria de la naturaleza. No es una memoria de la naturaleza. Creo que es a lo que voy llegando, es que es una memoria de la vida, sino de una vida que no se vivió en el momento y quieren vivirla en el pasado. Entonces, la delincuencia, todo eso que hay en el mundo, maldad, es por algo que no se vivió en el presente y lo quieren volver a vivir. ¿Qué quiere decir un asesino? ¿Qué quiere decir un asesino? ¿O qué necesidad tiene un asesino
de matar a otra persona? ¿O qué necesidad tiene un ladrón de tener dinero? De querer más, querer más, querer más. ¿Y qué es querer más? Tener. ¿Y qué es tener? Pues, ¿cómo se los digo? Tener quiere decir que esto es mío, esto no es de nadie, esto es mío. Y ese es el problema que tienen muchos rateros. Quieren tener más, más y más. Esa necesidad se creó a base de una idea, que es la falta de necesidad y codicia. Si tú tienes una necesidad de obtener dinero y no sabes por qué motivo está el dinero, tienes que ser consciente que el dinero es una conciencia y el dinero está para intercambiar bienes materiales, y los bienes materiales están para cambiar productos, y los productos son para ayudarnos a nosotros. Entonces el ladrón está buscando necesidad para tener algo en que ayudarse. Eso es todo, ayudarse. Tanto comida como lugar donde estar, donde vivir, donde relacionarse, cómo acoplarse, cómo adaptarse, todo eso. Entonces, igual el asesino quiere más, quiere más, quiere más, pero detrás de esa idea está la de una persona que fue una persona buena, pero con falta de cierta sabiduría. Él quería sabiduría, pero no se la dieron en una vida anterior. Entonces, al no tener sabiduría, decidió hacer eso como una muestra de amor. Y no es una muestra de amor, pero yo lo he visto en muchos videos de YouTube que lo hacen por amor. Incluso dicen, yo maté por amor, yo maté por amor, yo maté por amor. Pero, ¿amor a qué? Y yo me pregunto, ¿amor a qué? Y dice, amor a la vida. Y dice, no es cierto, fue amor a algo que perdieron. Y eso ciertamente es verdad. Eso se vive en el mundo físico. En el mundo físico también se ha vivido una temporada de enfermedades. ¿Por qué hay enfermedades? Porque hemos adquirido una creencia que nos enferma, que nos castiga, que pensamos que merecemos el castigo de todo lo malo. Y esa creencia lleva a que las moléculas se transformen en cierta enfermedad y logren transformarse en ciertos elementos que no son naturales para el cuerpo físico. ¿Y eso es algo bueno o malo? Es malo. ¿Por qué es malo? Porque si el cuerpo está adquiriendo ideas negativas, va a transformarlas y hacer la realidad en su cuerpo. La primera en sentir sus efectos es en la piel y la segunda es en los órganos. Entonces, también he estado viendo en el mundo físico que hay mucha muerte. La muerte no es mala ni buena, es un proceso o es una parte de este plano de conciencia que está en este mundo físico, que es necesario que algo muera para que vuelva a nacer, porque aquí en el plano físico todo perece, todo muere y todo se acaba.
Más en el mundo espiritual, ahí todo es eterno. Entonces, el mundo físico puede ser maravilloso, bonito, la vida puede ser bonita para la persona que sabe vivir y para la persona que entiende las leyes que gobiernan los mundos. Y también quería hacer un comentario. Nunca se detengan, nunca piensen que no se puede lograr algo si no lo han intentado. Porque en el querer y en el hacer hay un trecho. Y el hacer es algo que lleva tiempo, pero en el querer lleva mucho eternidad. Entonces en el hacer hay mucho trabajo. Y todo se puede, pero trabajo espiritual, trabajo interno, trabajo de todo. Entonces todo se puede en este mundo. Y les quiero dejar una anécdota que vi hace mucho tiempo. Sucede que una vez fui a México y me dormí en el camión. Yo estaba dormido. Me dormí y pensé, ay, me voy a dormir, y me quedé dormido. Pero desperté, pero no era el mundo físico, era un sueño. Y vi que había mucha luz, y en esa luz había unas personas que me decían, aquí abajo ya te puedes bajar, pero recuerda que puedes seguir viajando con nosotros. Y me desperté y dice, pero ¿qué fue ese sueño? Simplemente fue un sueño, pero lo que me hizo entender es que nos podemos bajar en el tren de la vida, pero si queremos seguir viajando podemos subirlo y volver a viajar. Esa es la anécdota que les quiero dejar. Y también que pues la vida es una vida llena de maravillas. Se siente hasta en la misma vida. Bueno, buscadores, conocimientos, les dejo esta información.